¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller para hacer una descripción de esta llave francesa, polaca. Yo le llamo la polaca. De estas tengo algunas, son de una anatomía un tanto rara. No por los 45 grados que maneja en la cabeza, porque si la vemos en forma vertical, ahí vemos claramente los 45 grados. No es extraño ver una francesa con ese ángulo, pero es de 12 pulgadas, finita, bueno, una mandíbula, llamémosle, que no abre ni 30 milímetros, que estaría abriendo en líneas generales una francesa de 10 pulgadas. Eh, es una polaca, brava, de fines de los 70, se ve que era todo rústico por aquellos lados. El juego, para la época capaz que era bastante, para hoy en día es poquísimo. La verdad que no tiene juego prácticamente, la prejuzgué quizás en otra época, o esta unidad particularmente no tiene juego porque las otras que tengo por ahí tienen un poquito más. La de 10 pulgadas es una herramientita bastante útil, si bien la que estoy describiendo es la de 12, pero eh, con la poca capacidad de apertura en su mandíbula, o sea, no abre como corresponde los 32 o 34 milímetros que estamos acostumbrados, que nos da la posibilidad de trabajar con 30 cómodamente. Como digo siempre, hay que guardarse un 10% para no llevar la llave al límite. De la marca Derby, se podría decir, bueno, con algunos símbolos raros y algunas medidas que no entiendo. Poland, no sé si se distingue ahí. Una llave interesante, es una perlita, de estas como dije, capaz que no terminé de redondear la idea. Tengo algunas, las he comprado en Caseros, en un muchacho que tenía un depósito de su abuelo, de fines de los 70 cerró, que estuvo cerrado unos años, bueno, después llevó a su casa todo y fue vendiendo de a poco. Bueno, yo había comprado una, me dio resultado, porque así como la ven, la he agarrado con todo, le he dado con todo, y la verdad que la francesita se la aguanta, la polaquita se la aguanta. Así que tengo de estas unidades algunas, tengo una en la caja de herramientas, así la uso a modo llave especial en algunas circunstancias que es esta o no es nada. Y tengo una en el tallercito que este videito nació a raíz de un comentario que me hicieron de un video que anda dando vueltas del tallercito. En el tablero puse una de las más chiquitas que le suelo dar alguna utilidad también, pero por ahí no es tanto. El peso es importante, por ahí no es muy ancha, pero sí tiene un diámetro, un espesor interesante para darle cierto cuerpo. Bueno, una herramienta con algunas características curiosas. No escapa a lo común, no escapa a lo que conocemos de una llave ajustable, de una llave francesa, una Rider, no sé cómo se dice en inglés, no manejo el inglés, no me interesa, una llave francesa. Bueno, espero que aclararle un poquito las dudas sobre esta herramienta a los amigos que preguntaron. Pero bueno, saliendo de los 45 grados que tiene la cabeza, después ninguna de las medidas de la anatomía de la herramienta encaja con lo estándar. Les mando un saludo, los veo esta noche sin falta en otra charlita de Siciliano en su taller, donde bueno, espero que charlemos un rato. Les mando un saludo.